Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Hola, bendiciones a todos y a todas. Qué bueno poderme dirigir a ustedes nuevamente. Soy el apóstol Orlando Medina con el programa Tiempo de Avivamiento. En esta ocasión hemos decidido hacer esta grabación bajo un ambiente natural, hermoso, en esta ciudad hermosa de Juticalpa, con grandes hombres de Dios de la ciudad, con el pastor Alexis Vargas y el pastor Juan Carlos Zelaya. Queremos hacer un programa para usted, un programa para bendecir la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también para dar alguna opinión acerca de la realidad nacional. Bienvenido, pastor Alexis. Un gusto. Mucho gusto, un placer y un privilegio, apóstol Orlando Medina, para mí estar invitado con un amigo, ¿verdad?, consiervo de la ciudad, compañeros de milicia acá, y junto con un padre de la nación. Estamos contentos, ¿verdad?, sorprendidos y alegres por las bendiciones que Dios nos da, y poder estar compartiendo con ustedes este programa para mí es un privilegio, es un honor, y muchas gracias por tomarnos en cuenta, por estar aquí. Vamos a debatir un tema muy importante para la nación, y yo sé que la iglesia necesita escuchar lo que vamos a hablar. Así es, así es. Bueno, Juan Carlos, qué gusto estar acá con ustedes. Gracias, Padre. Es una bendición. Gracias por el privilegio. Yo creo que hay tanto que compartir, tanto que, verdad, que un programa se nos haría poco, verdad, pero estamos acá agradecidos. Gracias por darnos este espacio, y que sé que hay mucha gente que sigue este programa Tiempo de Avivamiento. De hecho, la iglesia son fieles televidentes, y sé que sabiendo que estamos acá, pues va a ser de mucha bendición. Claro, claro, y como hombres de Dios, hombres de reino, sabemos que hay tópicos que hay que abordar, sí, porque la temporada en que estamos viviendo requiere de una voz, o de las voces de la gente correcta, y justamente yo, pues, como por el interés que hay en mi corazón de escuchar a hombres jóvenes como ustedes que han asumido el llamado de Dios a temprana edad. Para mí son ustedes bastante jóvenes y pastores exitosos, ¿verdad? Que no es que están pasando el tiempo, por decir algo, en el ministerio, sino que han sido llamados por Dios para marcar la diferencia y para marcar la historia. Yo tengo algunas interrogantes que hacerla, que a mí me gustaría que juntos le pudiésemos dar una respuesta a estas interrogantes. Número uno, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia desde su perspectiva, pastor Alexis? La iglesia, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, la gente tiene un concepto de iglesia, y creo que hasta cierto punto lo ha tomado de una forma religiosa. Sabemos que la iglesia, la Biblia dice, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Sabemos que la iglesia ha sido establecida para la evangelización de las naciones. Es parte de la comisión que Jesús nos dio, es ir y hacer discípulos a las naciones. Pero también la iglesia ha sido establecida en la tierra para gobernar, para ejercer el gobierno el reino de Dios en la tierra es el gobierno del cielo en la tierra. Y para mí la iglesia, en el concepto personal bíblico que manejamos, la iglesia es la extensión del cielo en la tierra, es la que va a culminar la misión que Cristo estableció aquí en la tierra. Y la iglesia es el reino, es la que establece el reino de Dios en la tierra, en las ciudades, en los pueblos. Donde está la iglesia, tiene que ejercerse el dominio y el reino de Dios en la tierra, reflejado en todas las esferas de la sociedad. No se limita única y exclusivamente a decir es una religión más, estamos en las paredes, nos enfocamos. No, la iglesia hoy más que nunca, Jesús dijo, son la luz del mundo, la sal de la tierra. Hemos sido puestos para preservar esta tierra, para traer sanidad a la tierra en todas las esferas de la sociedad. Esa parte que usted decía, pastor, aparte de que la sociedad misma o quizás la iglesia tradicional la ha mezclado de iglesia a religión, creen que es lo mismo, y me parece que son conceptos que hay que separar, porque iglesia es algo vivo, es un cuerpo vivo, y religión es algo, pues por decir, establecido por los hombres con sus respectivos criterios. Entonces, el asunto es que en estos últimos tiempos nosotros tenemos que hacer esa diferencia entre religión e iglesia. Sí. ¿Su opinión? Es interesante lo que usted está diciendo, apóstol.
hacer esa diferencia y hoy más que nunca, porque por el papel que juega la iglesia hoy en día. El pastor Alexis decía algo, que la iglesia fue comisionada. La iglesia fue comisionada primero a llevar una buena noticia. Lo primero. Lo segundo, el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 8, verso 30, el apóstol Pablo cita y dice y le da vamos a decirlo, una forma a la iglesia. Dice él que primero fueron predestinados. La iglesia fue predestinada desde mucho más antes. Entonces la iglesia no puede ser una religión. La iglesia fue predestinada y a los que él predestinó dice que también llamó. Usted dijo algo ahorita, la iglesia es algo vivo, es un cuerpo. Nosotros diríamos que la iglesia viene a ser la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Diríamos nosotros que la iglesia viene a terminar lo que Cristo comenzó. Lo que Cristo comenzó no hace más de 2000 años, sino desde la eternidad. Para que en esta tierra, ¿verdad?, se conozca, se experimente y se viva. Usted decía algo del reino. La iglesia es llamada a establecer reino. Pero el reino hablamos que es un gobierno. Así es. Y para establecer ese gobierno, la iglesia tiene que tener muy bien claro a qué fue llamada y quién en sí es. No en términos religiosos, sino en términos de comisión. La iglesia fue comisionada por Dios. Yo diría, la iglesia es el ente, la iglesia es la puerta, la iglesia es el organismo que se va a encargar de traer los cambios para establecer el reino aquí en la tierra. Entonces surge la siguiente interrogante. ¿Por qué la iglesia no ha ejercido gobierno? ¿Por qué nos hemos quedado en la teoría diciendo que somos cabeza y no cola? ¿Por qué nos hemos quedado diciendo que estamos encima y no debajo en la teoría? Pero en la realidad hay mucho pueblo evangélico que no está, como dice la palabra, que no es cabeza. Y hablemos básicamente de nuestro entorno, nuestra nación Honduras. ¿Por cuántos años nos han dirigido los malos? ¿Por cuántos años la iglesia ha estado retraída, atrás del escenario? ¿Por cuántos años otros han tomado decisiones por nosotros y nos han hecho ver muy mal? Gobiernos del pasado y que han pensado que la iglesia debe extenderles la mano para pedirles un favor. Pero está esa interrogante para que la discutamos entre los tres. ¿Por qué la iglesia no ha ejercido gobierno? Si la Biblia dice en Revelación capítulo 5, verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice, y reinaremos sobre la tierra. Pero por muchos años no hemos reinado, no hemos gobernado la nación. Quedé pensando lo que usted nos decía, que la gente no sabe diferenciar entre lo que es religión y lo que es iglesia. Sí. Creo que parte por la razón que la iglesia no ha ejercido gobierno es porque la sociedad misma la ha enfrascado y no ha existido alguien que levante la voz por la iglesia, que le aclare a la sociedad que la iglesia no es una religión. La gente ha entrado en dogmas, en conceptos religiosos de hombres y le ha hecho creer. Hay generaciones enteras que crecieron creyendo que la política es mala, cuando en realidad los malos son los políticos. Cuando en realidad quienes gobiernan son personas que no han tenido los valores y los principios morales ni siquiera éticos que cualquier persona, aún sin conocer a Cristo, tiene, porque la gente honesta el sistema la expulsa. Ahora bien, cuando hablamos de la iglesia, ¿por qué no gobierna? Yo creo que ha sido un sistema que ha metido, valga la redundancia, sistemáticamente un modo de pensar en la gente. Hoy es un escándalo porque nosotros hablamos temas como estos, pero es que hay una generación pensante, hay una generación diferente que hemos entendido que para poder establecer lo que Dios nos ha mandado aquí a la tierra, no basta solo con quedarnos en el templo. Nosotros tenemos que estratégicamente establecer nuestra gente en todas las esferas de gobierno, no necesariamente con una Biblia bajo el brazo,
sino con Cristo en el corazón y con un sistema de valores y pensamientos totalmente diferentes. Y es lo que la gente no entiende. La gente cree que yo voy a dejar el púlpito por ir a la alcaldía y no necesariamente es así. Claro. La iglesia va a ejercer gobierno, puede ser de esa forma, pero no necesariamente así, sino que nuestra gente con el reino de Dios en el corazón, estableciendo en todo lugar. Entonces yo creo que básicamente la iglesia no ha podido ejercer gobierno porque ha creído la mentira del sistema, le ha creído a la religión y se ha enfrascado, mire, en la misma iglesia, hablando, ¿verdad? Quizá usted nos está escuchando y usted, bueno, se oponen fuertemente a que nuestra gente participe en las esferas de gobierno. Y no debe de ser así porque es tanta la religión que está dentro de la iglesia, pero la reforma que nosotros estamos creyendo que la iglesia debe de vivir y debe de sufrir, comienza por eso. Vamos a empezar a gobernar en todas las esferas. Yo le hablo a mi gente, sepa ejercer gobierno. Si en la colonia usted tiene que ser el presidente del patronato, usted tiene que dirigir la Junta de Padres de Familia, tiene que meterse a gobernar en todas las esferas de la sociedad. Y lo que sucede, pastores, es que aquí yo me responsabilizo a mí mismo como pastor y responsabilizo a otros pastores porque fueron cerrados. Yo nací en un entorno donde muchas cosas eran pecaminosas para la opinión del pastor. El deporte era pecado, no digamos la política. Entonces, si cosas tan simples no las supieron manejar nuestros líderes, nosotros creo que vivimos la consecuencia de la no interpretación, de la incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, yo pienso que el pastorado de nuestro país y de las naciones deben cambiar su mentalidad y abrir los espacios en su mente y su corazón para poder influenciar la sociedad. ¿Qué hacer? Tomando un poco lo del pastor Alexis, los conceptos y la forma en que se enseñó no ha sido del todo correcto. Usted dijo algo ahorita, debe haber un responsable o alguien cargar la responsabilidad, porque las generaciones se van marcando una tras otra. Yo pienso que la iglesia no está ejerciendo gobierno, lo primero porque perdieron la guianza correcta. Yo pienso que el primero que toma la dirección del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Así es. Si nosotros vemos la iglesia primitiva, fue una iglesia guiada, no solamente ellos se guiaban por cómo interpretaban la Biblia, sino como lo que el Espíritu Santo les mandaba y lo que ellos hacían. Nosotros vamos a ver una iglesia en Hechos que era una iglesia de influencia, una iglesia que tocaba todos los extractos de la sociedad, una iglesia que impactaba, una iglesia que provocaba y una iglesia que traía cambios. De hecho, los gobiernos temían a la iglesia. Y yo creo que hoy en día, apóstol, algo que la iglesia perdió es eso. La iglesia tiene que volver a cederle al Espíritu Santo y romper con esos patrones y conceptos religiosos. La iglesia tiene que volver a la alianza del Espíritu y tomar aquel pasaje que dice Romanos 12. La iglesia necesita entrar en una reforma y en un cambio. Es un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo dice que no se podrá entender cuál es la voluntad de Dios si no hay primero un cambio. Primero dice no nos ajustemos y nosotros seamos realistas. La iglesia se ajustó a un sistema. La iglesia se ajustó a una forma de ser y la ubicaron ahí. En otras palabras, la iglesia perdió su posición, perdió la influencia. Cuando la iglesia pierde esto, la iglesia no puede gobernar. Porque imagínense una iglesia que llegue a gobernar en una forma desordenada, en una forma sin saber, sin conocer, primero, cuál es la voluntad de Dios. Segundo, cuál es la función de ella. La iglesia no puede tomar una posición, la cual, usted leyó el pasaje ahorita en Revelaciones, la iglesia fue llamada y fue establecida para ser cabeza. Claro. Pero imagina una iglesia en una posición de cabeza, sin conocer primero la voluntad de Dios. Segundo, cuál es su función como cuerpo. Y tercero, quién es la que la está guiando. Yo pienso, apóstol, que lo primero es volver a eso. La iglesia no ejerce gobierno primero porque perdió la dirección, perdió su horizonte, perdió su objetivo. Y gloria al Señor, porque creo que estos debates y estos temas son muy interesantes, y para los que nos están viendo a través de la televisión, que creo que esto nos va a ayudar de mucho a todos nosotros. Nosotros somos una generación que vamos
que vamos y que queremos seguir, no seguir un patrón, sino que seguir la guianza del Espíritu. Y no una interpretación de la palabra, sino conocer la voluntad de Dios y llevarla a esta generación. Eso es muy importante cuando hablamos del tema de reforma, porque la verdad es que la iglesia entró en una reforma. Sí. Muchos nos Sí. enteramos Sí. de eso y otros no. Pero aunque no nos hayamos enterado de que entramos en una reforma, ya entramos. Sí. Y es inevitable los cambios. Son inevitables los cambios. Es que los cambios son como las estaciones del año, Sí. que no le piden permiso. Sí. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Sí, así es. Pese a que nosotros hemos Así bregado una historia de más de 100 años con una iglesia basada mucho en la tradición, pero que en estos últimos años el Espíritu Santo ha despertado la gente profética, la gente apostólica, esos que tienen esa mentalidad abierta de reino, de que se salen. El hombre de Dios y la mujer de Dios que es del reino se sale de los esquemas tradicionales y vendrá con cosas frescas, con cosas nuevas. Para mí es nuevo el tema de la iglesia y el gobierno, porque yo viví varios años de mi vida cristiana escuchando que la política es sucia, que la política es mala, que no te enredes, que no te mezcles, que te vas a contaminar. Y bueno, pero en las últimas 2 décadas como que ha habido un despertar en mi propia vida. Y luego que el Espíritu Santo me toma y me hace el llamado apostólico, definitivamente yo tengo que hacer los cambios y los ajustes pertinentes en mi vida, en mi forma de pensar, porque hay una generación que viene de jóvenes que necesitan escuchar algo que no escucharon, pues, que tal vez los antepasados cristianos no lo expresaron quizás por revelación, quizás por temores, y qué sé yo. A nosotros de alguna manera nos marcó la influencia norteamericana, la influencia denominacional norteamericana causó bastante influencia, pero ahora con el movimiento apostólico y profético, definitivamente que más bien, creo yo, que Honduras debe servir de modelo a otras naciones. Así es. Sí, y eso lo estamos viviendo. Por ejemplo, para mí, somos una generación que nos estamos levantando en el ministerio y bajo nuestro cuidado se está levantando una generación de jóvenes con un pensamiento totalmente diferente. Por lo menos yo me enfoco y trabajo fuerte en ellos para que no cometamos los vicios del pasado. Quizás nosotros estamos en medio de la transición. Tenemos sobre nosotros a gente, muchos ya apóstoles, pastores, ya de picando los 60 para arriba. Y quizás nosotros estamos en el medio, pero estamos bajo el cuidado de una nueva generación. Y yo le doy gracias al Padre porque para mí este tiempo de reforma nos tomó en la mejor época, en la mejor edad, como para poder adoptar ese cambio, para poder transmitir una nueva mentalidad a la generación que se está levantando. Y creo yo, como usted lo decía, que aunque muchos no se den cuenta, en realidad estamos en una generación diferente. Yo lo puedo ver de una forma distinta. Como testimonio a la nación, lo que nos están viendo, Juticalpa ha sufrido una reforma total en la forma de pensar, de hacer ministerio. Acá, la vez pasada hablábamos con los colegas, nos sorprende mayoría de ministerios. Por ejemplo, antes pensar en edificar, pensar en la educación. Para la iglesia eso era algo lejano, era algo imposible. Pero en el departamento, en Catacama, Juticalpa, la iglesia no habla, hablando de propiedades, hablando de territorios, no habla ya de terrenos, hablamos de manzanas. Cuando hablamos de templos... O de varas. De varas. De 300 varas, 500 varas. De 25 varas por 40 de fondo. Sí. No, nosotros hablamos de manzanas, hablamos de, ¿verdad? Terreno. Y la mayoría de los ministerios, aquí yo le doy gloria a Dios porque hay muchos ministerios que sus templos son de 1000 para arriba. De 1000 para arriba. Hay un templo que está edificando de 3000, nosotros estamos planificando 2000. La gente está hablando un lenguaje diferente. Sí. Y aunque parezca, algunos critican eso, pero es una forma de ejercer dominio, de ejercer gobierno, porque el Satanás pelea los territorios. Él no quiere que la iglesia sea luz, pero ese es un testimonio a la nación. Y creo que de Olancho, usted de Olancho, está saliendo una generación diferente que vamos a impactar esta nación. Y no solo en las esferas de gobierno, y que nos perdonen, ¿verdad?, por los que gobernaron.
Pero se va a levantar una generación diferente. Es tremendo. Ya, sí. Es tremendo, apóstol. Esto de lo que decía el pastor Alexis, habla de tomar posición. Terrenos, propiedades, lugares, aún lugares estratégicos. Exacto, las entradas de la ciudad. Eso es volver. Y ahí tomando siempre el mismo punto de que por qué la iglesia no está ejerciendo, apóstol, la iglesia necesita entender de que el reino tiene que ver con un gobierno y es un sistema, pero que en el gobierno se habla de una cultura. Y lo que se necesita en esta generación es un cambio de cultura. Claro. Porque la cultura que se nos enseñó o la que adoptamos no fue la correcta. Y esa nos llevó a estar aislados y que gobiernen otros que no deberían de estar gobernando, con una influencia incorrecta. Porque hay que ser realista. No solamente cuando están en el poder es que están haciendo las cosas malas. Bueno, disculpe un paréntesis, pero Ajá. si es que aún nuestros expresidentes han acudido donde el brujo, donde la bruja, a que le lea las cartas, que le lea cuál será el futuro. Condenando a la Ajá. nación. Sí, o sea, hundiendo más la nación porque no existía. Ahora, tenemos los consejeros. Sí. Porque para mí un hombre de Dios, una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, debe ser un consejero Así de un es. presidente o de gobernantes, de alcaldes, de diputados, de gente de gobierno. Debemos primeramente ser consejeros. Así es. Y luego, si Dios nos da la oportunidad y nos llama a ejercer gobierno directo en cualquier área del gobierno, pues qué bueno. Sí. Pero yo solamente hacía el paréntesis de que es muy importante que nosotros sepamos que la primera instancia de un hombre de Dios es la de ser consejero. Así Sí. es. La segunda instancia es si Dios lo llama. Porque ahorita hay una tremenda discusión, el tema es bastante controversial. Sí. Porque se dice que los pastores no deben participar en política, no deben incursionar o aspirar a un puesto de elección popular. Pero eso es parte de lo que hablábamos al principio, que la religión ha establecido esos preceptos en la mente de las personas. Sí. Hablábamos antes de iniciar el programa que la gente cree, y el artículo que dice que el Estado debe ser laico, es por lo que la iglesia tradicional ejerció influencia en los gobiernos, y para evitar esa mala influencia y esa manipulación a los gobernantes de parte hablando claro de la religión católica sobre los gobernantes, eso fue lo que creó que las constituciones de los países evitaran que los clérigos, que las personas ligadas a la fe pudieran ejercer gobierno y optar. Pero en realidad, si nosotros somos conscientes, hablamos y volvemos al punto. Somos la iglesia del Señor, somos gente con valores, con principios. No debe de por qué existir una prohibición para que pueda ejercer gobierno. En lo personal no hay ninguna intención. Como dice usted, yo creo ese principio. Creo que ejercemos influencia siendo consejeros y transmitiendo los principios y valores de Dios al corazón de los que gobiernan. Pero a la otra parte, Pastor Juan Carlos, es que la gente que esté en autoridad para ser consejero tiene que escucharnos, tiene que comenzar a aprender a oír. No la voz que ellos quieren oír, no el profeta que ellos quieren oír, porque muchas veces se tiende como a manipular la profecía, pero si un consejero, si Dios levanta a un profeta, a un apóstol, es para que diga la verdad, no para que hable desde una perspectiva contaminada e influenciada, ¿verdad? Así es. Porque es muy importante esto. La iglesia ejerce gobierno no solamente dando dirección, sino aconsejando también a los que están en autoridad. Así es. Fíjese que la última oración que hace Jesús por sus discípulos, voy a irme ahí, que dice que cuando oró al Padre, Jesús le dice al Padre, de los que me diste ninguno se perdió, sino de aquel del cual ya estaba escrito. Ahora, en esa oración quiero resaltar algo, que Jesús dice, ninguno se perdió, pero no te pido que los quites, sino que los guardes. Porque ellos no son del mundo como nosotros no somos del mundo. No tenemos que entender algo, que el estar en esta tierra, Dios nos dejó y nos estableció para una función. Vaya, nosotros aquí en Juticalpa, Pastor Alexis, ha habido una, vamos a decirlo así, una conexión con las autoridades en el sentido de la palabra, de la consejería y de decir lo que se tiene que decir. Porque por lo menos nosotros, bueno, en mi persona, ¿verdad? En lo personal, Dios nos ha abierto puertas.
Y Dios nos ha conectado con el pastor Alexis y otros pastores más como parte de una red para llevar la palabra y para que lo que Dios nos está mostrando a través de sueños, visiones. Y mire, apóstol, son palabras que llegan como anillo al dedo en el momento preciso. Y cuando esto sucede, hasta el mismo gobernante reconoce de que uno no está solo para figurar, ni porque es pastor de una iglesia, sino porque Dios nos estableció para algo y que tenemos que desarrollar esa función. Ahora, Jesús le dice al Padre, no los quites, sino que guárdalos. Uno de los problemas de la iglesia hoy en día, apóstol y pastor Alexis, es que la iglesia tiene temor a involucrarse. La iglesia tiene temor a entrar, no en cuestión de ir a una posición, hablando de gobierno, sino de ir y cumplir con una función. Así es. De llevar lo que Dios está diciendo y de hablar lo que Dios quiere que hablemos. Entonces nosotros tenemos que tomar y darnos cuenta de que realmente el Espíritu Santo va a levantar esta generación. Y parte de la reforma es establecer los principios del reino y la palabra correcta para esta generación. Es que alguien tiene que decirle las cosas que están mal. Sí. Y creo que los que tienen la autoridad, los que tienen el testimonio, los que tienen realmente el peso moral por su estilo de vida, somos los que seguimos a Jesús. O sea, ¿cómo otro que es corrupto, que no es íntegro, que no es honesto, le va a ir a decir a un gobernante que lo deje de hacer? Si no tiene el peso para poder hacerlo, no tiene el valor, no tiene la ética para hacerlo. Sí, interesante. Vamos a hacer un pequeño corto para que luego continuemos con esta charla tan importante, porque estamos hablando no de política, sino de la iglesia. De la iglesia. La iglesia que gobierna. Ya regresamos. Y proclamaré
de escuchar y ver ese canto de adoradores man, vamos a continuar con este diálogo con Pastor Alexis y el Pastor Juan Carlos en la hermosa ciudad de Juticalpa, que también es mi tierra. Así es. Aquí, por acá nacimos y aquí el Señor nos permitió llegar hasta cierta edad de nuestra infancia. Y bueno, seguimos con este tema tan importante sobre el tema de la iglesia. ¿Por qué? La tercera pregunta es, ¿por qué la iglesia no ejerce gobierno? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay tanta oposición para que la iglesia gobierne? ¿Se han preguntado ustedes que aún dentro de la misma iglesia hay oposición para que gobernemos? Sí. Y recordando en la escritura que yo leía de Revelación capítulo 5, verso 10, que él dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes y que reinaremos para Él. Entonces, pero ¿por qué esa oposición que los mismos hermanos en la fe no están de acuerdo que se levanten los hombres de Dios a tomar parte en la dirección del país? Si de todas maneras yo como apóstol de la nación, como apóstol que tengo varios pastores hijos, varias iglesias, de alguna manera estoy ejerciendo gobierno, pero no basta con hacerlo desde la perspectiva de la iglesia, dentro de un ministerio. Me parece que Dios está llamándonos a algo más, y es que al ver el país en las condiciones como está, se requiere de una intervención de Dios. La pregunta es, ¿cómo Dios va a intervenir si no se lo permitimos? Entonces está esa interrogante, ¿por qué de la oposición que ustedes ven y que todos vemos en cuanto a que la iglesia gobierne? Es interesante la pregunta. Tenemos que entender que la iglesia fue llamada a una función, pero la iglesia tiene, vamos a decirlo así, una dependencia, una fuente, y eso tiene que ver con algo espiritual. Creo que la primera oposición tiene que ver en el ámbito espiritual, apóstol, porque en el mundo espiritual hay una batalla que se ha librado. El apóstol Pablo dice que la lucha no es contra sangre ni carne. La iglesia a veces ve esa manifestación cuando la misma iglesia entre ella se ataca, o entre ella misma entra en una confusión, pero no sabiendo que hay fuerzas demoníacas terribles, ¿verdad? En el mundo espiritual, ¿verdad? En las atmósferas operando. Entonces, la primera oposición es esta, es en el ámbito espiritual. Entonces, necesitamos nosotros primero entender, que conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo segundo, saber cuál es la lucha que tenemos. Yo creo, apóstol, que la iglesia a veces no se ha atrevido, por falta de convicción y de seguridad, sentirse segura, tener esa plena seguridad de que hay un respaldo y que hay una legalidad. Yo leo este pasaje de Romanos en el capítulo 8, verso 30, que habla de los que fueron predestinados, fueron llamados, pero también dice el apóstol Pablo que a estos también Dios los justificó. Fuimos justificados. Y la iglesia, con una inseguridad tremenda, la iglesia no se atreve a ir más allá. Entonces, cuando la iglesia no se atreve, no rompe. Por temor, entonces. Uno es el temor. Hay temores dentro de la iglesia. Hay temores. Yo creo que parte de ese temor es lo que hablaba hace unos minutos. Hay un sistema que ha colocado en el pensamiento, porque nuestro sistema educativo, desde las universidades, hay filosofías de este mundo. Recordemos que estamos lidiando, lo que usted decía en la parte espiritual, contra sistemas que nos han robado el propósito de lo que es la iglesia. ¿Para qué existimos? Y el sistema le ha hecho creer a la iglesia que si te metes te contaminas. Y es más, yo escucho decir a algunas personas, la historia nos muestra, la historia dice que no podemos gobernar, pero yo veo en la historia que también existen regiones, países que han sido limpios, han sido sanados por la intervención de la iglesia, por la intervención de gente de Dios. Porque solo ver una parte, dice, bueno, en Perú sucedió que quizás aún en Guatemala, gente que se involucró hablando de iglesia creyente. Ven lo negativo nada más. Correcto, claro. Pero tenemos el ejemplo de Corea del Sur, que la influencia de la iglesia en Corea del Sur es tan fuerte. Vemos ellos deciden por el gobierno. Ellos toman la decisión. Sí. Hay leyes, hay cosas que han sido establecidas por parte de la iglesia. ¿Por qué no tomar esos ejemplos? Yo creo que nosotros como iglesia debemos de vencer el temor, debemos de romper los esquemas y oponernos a los sistemas
en la educación, en la universidad, sistemas filosóficos. Yo escucho leer, por ejemplo, aún partidos políticos, diputados, que ahorita lo que usted decía, que hay un revuelo porque el presidente del Congreso presentó esa moción para que ellos dicen los religiosos, la gente, pastores, curas, puedan participar en política. Un revuelo grande, ¿verdad? Por eso. Yo escucho decir algunos diputados de diferentes partidos políticos y salen con lo mismo, ¿verdad? Que los pastores vuelvan al púlpito, que los pastores... Ellos quieren que nosotros eduquemos la gente para que los siga eligiendo a ellos. Para ellos utilizarla. Correcto. Porque utilizan nuestra gente. ¿Cuántos miles de votos sumamos? Sí. Si somos el 49, el 50% de la población en Honduras que ya que es evangélica, creyendo en Jesucristo. Ahora, sí, yo pienso que las dos opiniones de ambos son muy importantes. Hay una guerra espiritual, hay una lucha que tenemos, que es la luz contra las tinieblas. Eso es real, lo conocemos, lo vivimos, lo experimentamos. Pero la palabra dice, en Mateo 11:12, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿de qué reino estamos hablando y en qué edad, en qué tiempo? Porque si estamos pensando en arrebatar el reino de Dios que está ahí arriba, eso ya lo ganamos porque la sangre de Cristo nos limpió y porque el Espíritu Santo nos guía a esa eternidad. Pero acá en la tierra yo pienso que Jesús se estaba refiriendo, en Mateo 11:12 se estaba refiriendo mientras estaba Juan en la tierra, mientras está la iglesia en la tierra, mientras están los ungidos de Dios en la tierra. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Violencia por qué? Porque hay una confrontación que es obvia. Estamos peleando con fuerzas malignas, pero también con seres humanos, porque tanto Dios unge a hombres como también Satanás unge hombres para que gobiernen. Él coloca a su gente para que esté gobernando y esté depositando en la mente de las personas, que esté esclavizando a la gente para sus propósitos, que son matar, robar, destruir, robar los sueños, robar todo. Todo lo que nosotros vemos en el sistema de gobierno de nuestra nación tiene que ver con la influencia satánica en ellos. En los que nos gobiernan es innegable. Nadie que tenga el Espíritu de Dios va a pretender enriquecerse a costa de los fondos del pueblo, va a pretender establecer un estilo de vida favorable para él, viendo que la gente se muere en los hospitales, que no hay alimentación, que hay pobreza, que hay ignorancia en la gente. Claro. Ahí, tomando el pasaje que usted citó ahorita, desde los días de Juan, y recordemos que Juan, siendo el profeta del cual lo anunció Isaías, y Juan el que prepara el camino del Señor, Juan el que traía la voz, Juan el que iba a presentar al Mesías, Juan aquel que traía un mensaje, y dice de los días de Juan hasta estos tiempos, Juan preparó un camino, pero nosotros fuimos llamados a establecer a Cristo. Entonces, yo pienso, apóstol, que parte de la oposición, y hablando en el mundo espiritual, el sistema no quiere que Cristo sea establecido. Porque si Cristo se establece, todo cambia. Y recordemos que la legalidad la tiene la iglesia. Ahora, la iglesia tiene que tomar, usted hablaba de que el reino sufre violencia. Y claro está, es un reino establecido aquí en la tierra. Es un reino establecido, es un sistema establecido. Y ese sistema tiene que ver con cultura, tiene que ver con principios, tiene que ver con velar y ver las necesidades. Y hay que ser realista. Nuestros gobiernos no han velado mucho por eso. Si la iglesia tiene un cambio, es por lo que, si la nación tiene un cambio, es por lo que la iglesia ha hecho. Porque la iglesia ha hecho mucho. Y usted dijo algo hace poco, y que era lo que decía el pastor Alexis, preparar nosotros la gente dentro de los templos para luego ellos usar la gente. Y claro, usar la gente a beneficio de ellos. Y aquí unos salen bien, pero el país, hay que ser realista, ha ido de mal en peor. Tenemos que decirlo, pero es por lo mismo. Sí, las mismas condiciones, porque como es un sistema, claro. Los políticos tradicionales preparan a sus hijos para que los sucedan en el poder y que una década o 2 décadas después
los hijos estén empoderados, sin importar nada que tenga que ver con moral, nada que tenga que ver con la parte, con la conciencia. Sí. Pero volviendo al tema y la pregunta, me parece a mí, y es mi opinión, que la iglesia ha sido muy tímida en cuanto a tocar las esferas de gobierno. Sí. Ha habido mucha timidez, y producto de lo mismo, la influencia satánica, pero la mala enseñanza, la mala formación, los puntos de vista que hemos tenido en torno de la iglesia, los pastores, que esto es pecado, que participar en política es pecado. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y yo pienso que con esta mentalidad que ustedes tienen y que otros jóvenes tienen, que han sido estudiados, que han sido preparados, que se capacitaron intelectualmente, pero que también tienen el Espíritu Santo, la palabra, con este remanente, yo creo que vamos para cambios profundos en la nación de Honduras, porque es inevitable, la iglesia va a crecer aún más. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana tiene que crecer y va a crecer numéricamente, y esos espacios que han estado ahí tomados por la gente incorrecta, viene el momento donde los tomaremos nosotros. Y yo quiero reiterar que mi intención al hacer un programa como estos no es para buscarme una puerta o una oportunidad de yo querer hacer política. Definitivamente yo tengo claro mi llamado, como igual ustedes, su llamado y su asignación, en cuanto a que somos pastores de la iglesia, somos apóstoles de la iglesia. No nos interesa una dádiva, no nos interesa un regalo, no nos interesa nada, porque nosotros vivimos de lo que Dios nos ha dado, que es la iglesia, la cual pastoreamos. Sin embargo, yo creo que estos programas son porque tenemos amor y pasión por la nación, porque amamos Honduras. Así es. Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. Así es. Claro que sí, y yo creo que es importante para despertar y que la generación que se está levantando de profesionales, todas nuestras iglesias están llenas de jóvenes que asisten a universidades, colegios, para despertar en ellos y que sepan que es legal y que pueden y que deben involucrarse en esas esferas. Yo tengo gente en lo personal que está involucrada en diferentes partidos y yo le digo, y he orado por ellos, le digo que Dios te abra puertas y que llegues, pero en el momento que te pandíes, yo mismo voy a orar para que te salgas de ahí, porque necesitamos empoderar a nuestra gente para que sepan, que no tengan temor. Mi modelo bíblico para este tema es Daniel, es José. Sí. Gente que estuvo en las más altas esferas de gobierno. Daniel sobrevivió a 3 gobiernos en Babilonia, siendo el principal consejero del rey. Creo que esa es la posición y no sé por qué se oponen a que los que tenemos al Espíritu de Dios estemos cerca de ellos. José fue Faraón le dijo, después de mí tú serás. En realidad, José fue quien gobernó. Él gobernó. Sí. Él era el que gobernaba. Sí, no importa, yo le digo a la gente, no importa que no tenga el título, pero mientras tenga la influencia, mientras tengas el respaldo de Dios, vamos a hacer la diferencia donde estemos. Yo quiero animar a los que nos ven, nuestros jóvenes en Tegucigalpa, en cualquier región del país, no tengas temor, prepárate, capacítate, pero sobre todo busca la unción del Espíritu Santo, porque Él te quiere dar una unción para gobernar. La unción y el consejo. Así es. Porque yo creo, apóstol, de que Dios está levantando, en esto hablando de la reforma, tomando siempre este último punto, ¿por qué hay tanta oposición? Usted que la reforma trae un cambio y la reforma comienza a enderezar lo torcido. Muchos no aceptan la reforma porque se adaptaron a un sistema y una forma de ser. Y así están bien. De hecho, hay pastores que están bien dentro de una congregación. Están bien dentro de una iglesia, sea pequeña o la cantidad de gente. Pero el pastor está bien y está cómodo. No le causo molestias a nadie y que nadie me las cause a mí. Y el pastor ahí se siente cómodo. El problema es que habrá un día que Dios nos va a pedir cuentas. Porque aquí necesitamos hacer algo. Y creo que esto, apóstol, de este tipo de programas, deberían de haber muchos. Deberían de haber muchos. Porque es necesario. Usted decía algo, el motivar, el impulsar. Nosotros lo hacemos también. Pero Dios en medio de esta reforma, apóstol,
está levantando a los padres que serán consejeros. No solamente de gente que ya estará en el gobierno, sino de aquellos que van a ir. Porque estos vienen. Y no vienen porque, usted dijo algo hace poco, no se hace esto porque se quiera buscar algo, no, sino porque nosotros ya sentimos lo que viene. Nosotros ya lo sentimos lo que viene, por el Espíritu sabemos que lo que viene para Honduras es tremendo. El mundo va a experimentar lo que tenga que experimentar, pero hay naciones que Dios ha dicho tanto de ellas y no hemos visto el cumplimiento y creemos que ese cumplimiento va a ser ahora. Usted dijo algo, la iglesia tiene que salir de la timidez. Para salir de ahí, la iglesia tiene que volverse violenta. En otras palabras, la iglesia tiene que dejarse ya de estar en una condición que la iglesia ha sido abusada. La verdadera iglesia, utilizada, ha sido utilizada y de una forma, y al final buscan un responsable. ¿Y sabe qué terminan diciendo muchos, aún medios de comunicación? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué se hizo la iglesia para todo lo que está pasando? O sea, a la iglesia siempre la responsabiliza, pero no quieren que uno tome el lugar de tomar decisiones. Claro. Pero siempre somos responsables. Claro, hablamos nuevamente del sistema, sí. Ha sido controlado. Y yo pienso, volviendo al tema, para mí, Dios es la influencia que Dios haga en una persona depende del concepto que la persona tenga de Dios. O sea, hablando de si un pastor solo se interesa en su pequeño rebaño, sí, su pequeña congregación, su concepto de país no le interesa, el concepto de país no le interesa. Entonces, ¿por qué? Porque su mente se adaptó a nada más pensar en su entorno cercano. Pero los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que hemos sido llamados, los que somos del Espíritu, no existen límites. Sí. No existe límite. Usted ve que hice esto, pero ahora quiero hacer esto. Sí. Logré esto, pero ahora quiero ir más allá. Sí. Porque es Dios. Dios así es. La Biblia dice, porque te ensancharás a la derecha y a la izquierda. Entonces, sí. La iglesia ha sido llamada para ejercer ese gobierno. Sin embargo, yo creo que la iglesia no ha escuchado las voces correctas. Yo, volviendo al inicio de este diálogo, me parece que han habido muchas voces disonantes, voces que nos han transmitido cosas negativas. Sí. Y que no nos han hablado de lo positivo. Me parece que la iglesia ha estado sintonizando el canal equivocado. Sí. A uno lo bombardean a diario los medios, sí, lo bombardean y llega hasta a creer que es cierto todo lo que los medios dicen, sí, pero no todo lo que los medios dicen es positivo o es verdad. Así es. Porque nosotros necesitamos escuchar las voces correctas en este tiempo. Estamos hablando de una temporada donde Dios quiere hacer cosas inusuales, así es, cosas extraordinarias, cosas grandes. Dios lo quiere hacer y Él lo va a hacer, pero sí necesitamos que escuchar, sintonizar el canal correcto. Estoy hablando no en términos no de X canal de televisión, sino el medio de comunicación. Las voces que debemos oír. Sí, yo no puedo escuchar a alguien que me diga, fíjate Alexis, que no se puede. No. Hay como un repelente para ese tipo. Ahí creo que entra la reforma. Así es. Porque si usted dice necesitamos escuchar, o sea, necesitamos volver. Ahí volvemos al principio. La iglesia necesita volver a oír la voz del Espíritu Santo. Ahora, la voz del Espíritu Santo se escucha, sí, a través de la intimidad, a través de la búsqueda personal. Pero Dios ha escogido hombres y mujeres en los cuales ha depositado. Y quienes son el canal o el medio para traer esa palabra y traer esa dirección. Acuérdense que Ezequiel 22:30 habla de que Dios busca uno que se pare a la brecha. Y ese de buscar uno que se pare a la brecha, es interesante que Ezequiel 22:30 dice que Dios no lo encontró. Dios quería a alguien que se parara de una manera diferente. Claro. Alguien que se comportara diferente. O sea, alguien que sintonizara lo de Él
y no lo de los hombres. Solo un paréntesis, Juan Ajá. Carlos, porque Dios estaba buscando al rey, al sacerdote y al profeta, Sí. y todos estaban contaminados. Ahí. Por eso no los encontró. Estaban contaminados. No los encontró. Entonces Dios sigue buscando uno. El problema, fíjate que la iglesia, Pastor Alexis y Apóstol, la iglesia toma ese pasaje de Ezequiel 22:30 como un pasaje para pararse a la brecha en orar y interceder. Sí. Mire, desde ahí. Sí. Y no solo habla de eso, dice a favor de la tierra. Está hablando de dominio, está hablando de gobierno, está hablando de influencia. Necesitaba a alguien que se parara porque si no iba a venir destrucción. Y hay que ser realista, apóstol. Todo lo que ha estado pasando, lo malo que ha estado aconteciendo en nuestra nación, todo lo que viene y que ha destruido, ha sido por el mal que ha gobernado. Cuando hablamos del mal que ha gobernado, no es atacando a nadie, ni a ningún político, es atacando un sistema. El mal tiene que venir. Y Ezequiel 22:30 dice, para no destruir la tierra. Dios sigue buscando uno. Y lamentablemente no lo hallé. Exactamente. Necesitamos una iglesia que entienda su rol. Sí. Necesitamos una iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que comprendamos cuál es nuestro rol. Nuestra primera asignación está por encima de ser presidente. Sí. Mi asignación viene de la eternidad, su asignación viene de la eternidad. Sí. Entonces necesitamos entender cuál es nuestra asignación primero, Sí. y qué es la prioridad como hombre de Dios, ¿verdad? Necesitamos que la iglesia, que el pastorado, su mentalidad cambie, porque no nos podemos enfrascar en una discusión que si usted es de color rojo, que si usted es de color azul, que si usted es del otro. Esa es una bobería con la cual hemos lidiado a lo largo de los años de esta democracia, ¿verdad? Pero necesitamos una iglesia y pastores, apóstoles, profetas que seamos definidos, ¿verdad? Sí. Que tengamos definido cuál es nuestro rol primeramente. Porque yo no voy a dejar el pastorado. No, Yo no voy a dejar mi apostolado, jamás. Yo voy a servir a mi nación. Y si Dios me permite apoyar a un hombre de Dios para que ocupe un cargo, lo voy a hacer, ¿verdad? Esta plática está muy buena, que no sabemos ni a qué hora se nos fue el tiempo. Yo quisiera que ustedes me le dieran un saludo a la población creyente, a todos aquellos que nos ven de domingo a domingo, y que además inviten al que no se congrega. ¿Dónde está ubicada su iglesia, Pastor Alexis? pues saludar a todos los que nos vieron. Tiempo de avivamiento, es un privilegio nuevamente poder haber estado acá. Aquí en Juticalpa nuestro ministerio Cántico Nuevo está en la entrada a la ciudad. Estamos en punto estratégico. Pastor Juan Carlos decía yo, estamos de oeste a este, de este a oeste, estamos en lugares opuestos de la ciudad. En la entrada a la ciudad, en La Morita, unos 200 metros antes o después de la subestación del NE, la carretera principal, está el ministerio Cántico Nuevo. Lo esperamos los jueves 6:30 de la tarde, domingos 9:30 de la mañana. Esos son los horarios de nuestro servicio. Si usted necesita a Cristo, usted está pasando diferente situación, enfermo, cualquier situación, nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios poderoso. Lo esperamos, si no tiene un lugar donde congregarse para que nos visite. Muchas gracias, apóstol, por darnos el privilegio de hablar. Quisiéramos estar aquí mucho más tiempo y en toda la nación decirle Jesucristo es la respuesta. Viene tiempos mejores para nuestro país, yo lo creo con todo mi corazón. Honduras va a ser transformada por la visitación del Espíritu Santo, ya está siendo transformada, así que estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Qué bueno, muchas gracias. Bien, una bendición. Gracias, apóstol, a mi padre espiritual. Es un honor estar acá y poder compartir este tiempo. Los minutos se hicieron segundos, Sí. ¿verdad? Gracias a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y que son parte de este programa, Tiempo de Avivamiento. Igual nosotros estamos ubicados aquí en esta zona, salida a Catacamas, acá en Juticalpa Olancho, a 300 metros de la Universidad Francisco Morazán. Estamos para servirles y, como decía el pastor Alexis, la única solución es Cristo. Y creemos que vienen tiempos mejores. Isaías 43:19 habla de que Dios está interesado en hacer algo nuevo. Y eso nuevo de parte del Señor viene. Amén. Amén, Eso amén. viene, Padre. Somos reformadores, los reformadores de este siglo, de esta temporada, y estamos simplemente interesados en el bienestar de la nación. Ya hemos servido a nuestra nación desde la perspectiva pastoral y apostólica, mucha gente restaurada, miles y miles de gente restaurada, y bueno, al hablar este tópico no es porque no queremos malas interpretaciones, lo que queremos es que levantar
la autoestima de nuestra gente, de la iglesia, que mucho bien le ha hecho a la nación. Gracias a todos por siempre estar en sintonía de este canal y de este programa Tiempo de Avivamiento.